Una vez más, le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y para nosotros es una alegría y un privilegio empezar con este tema que es muy importante, el tema de profecías. Llegamos a la lección 10 de tiempos de esperanza, tiempos de profecía y hoy vamos a tocar el sello de Dios. Sabemos que siempre están en este momento especulando en relación al sello. Algunos piensan que es un chip o microchip, etcétera, o tal vez alguna marca, algún código por ahí, pero vamos a ver en esta oportunidad acerca de lo que dicen las Sagradas Escrituras, lo que dice la Biblia en respecto al sello. Dios tiene un sello, el enemigo tiene otro sello, y vamos a ver si realmente es en relación a lo que hablan muchas personas. Así que estemos atentos a este curso de tiempos de esperanza, tiempos de profecía. Hoy tocaremos la lección 10, el sello de Dios, ¿sí? Empecemos con una oración, inclinemos el rostro, cerremos los ojos. Bendito Dios, bendito Padre, una vez más, agradecerte por la vida y permitirnos estar, Señor, en estos momentos, en este seminario de profecías, tiempos de esperanza, y queremos pedir tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros y puedas tú darnos sabiduría, conocimiento, inteligencia, entendimiento, Señor, para poder comprender las profecías conforme a tu voluntad. Abre la mente y el corazón de tus hijos y estemos prestos, Señor, porque los tiempos van acabándose, estamos en tiempos finales y queremos, Señor, meditar en tu palabra. Favor que te pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces, estimados amigos, el sello de Dios, un tema muy importante. A medida que se acerca, dice, el fin, estamos en tiempos finales. Mucha gente dice lo siguiente: ¿es cierto que la Biblia o las profecías de la Biblia se están cumpliendo en estos tiempos? La respuesta es sencillamente que sí. Todo se está cumpliendo al pie de la letra. Y en esta ocasión queremos pedirte que tú tengas en cuenta que estamos a medida que se acerca el fin o tiempos finales, el hombre debe tomar una decisión ya. La decisión está en ti. Vean, la persona o bien el camino hacia Dios o el camino hacia el enemigo. Cada quien toma una decisión y espero que en esta ocasión, después, en todo este proceso de este seminario de profecías que Dios escribió con mucho amor para sus hijos, para cada uno de ustedes, tome esa decisión de poder hacer cuentas con Dios y empezar una vida de comunión con Él. Y de esta manera, con Dios en el trabajo, con Dios en los negocios, con Dios incluso en tema de gobernabilidad, siempre Dios debe liderar nuestras vidas. También Dios tiene que ver bastante en nuestras decisiones. Así que lo que es de Dios a Dios, lo que es del César a César, uno tiene que saber tomar una decisión. Vean, tanto Dios como el autor del mal están recibiendo a los que los seguirán por la eternidad. Miren, Dios por su parte también está recibiendo a los que aceptan. Y el enemigo también, a los que rechazan a Dios, Él los recibe. Así que no hay otro camino, solamente un camino hacia Dios y otro camino hacia el mal. Un camino hacia la bendición, un camino hacia la maldición. Un camino hacia la vida eterna, un camino hacia la muerte eterna. ¿Saben? La decisión está en nuestras manos, la decisión está en ti y ambos, tanto nuestro Señor Jesús llama, muchos son los llamados, pocos los escogidos, te invita, pero cada quien toma su propia decisión, ¿sí? Nadie puede cambiar porque alguien te obliga, es una decisión personal
porque Dios nos dio sabiduría e inteligencia para poder vivir en esta vida, pero más depende en esta ocasión de que tú tomes una decisión de elegir a quién servirle como tu Señor y tu Salvador. Muy bien, ambos usan una señal, ¿sí? El enemigo usa una señal, Dios también usa una señal o sello. Dios hará el sellamiento de sus hijos y el enemigo también hará el sellamiento para identificar a sus seguidores. ¿Cuál es el propósito de la señal o el sello? Para diferenciar, separar, ¿sí? Los que van por el camino a la derecha o a la izquierda. En este caso Dios nos invita para tomar una decisión. Los que están al lado de los corderos o los que están al lado de los cabritos. Miren, una decisión, siempre dos grupos, no hay término medio. Aquel que dice yo no estoy con Dios ni con el diablo, muy bien. El diablo dice qué bueno, que piensas así y ya estás conmigo. Porque Dios sí toma una decisión. No me nieguen, dice Dios, el que se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré cuando vuelva por segunda vez. Así que todo siempre es el sello o la señal para identificar quiénes son seguidores y cuál es el sello de Dios. Entonces surge la pregunta y vamos a ver en esta ocasión. En este sello, incluso Mateo 7, 21, 23 ya nos dijo lo siguiente. Hay muchos que se preguntan y dicen, ¿por qué tanta religión? Si hay una sola Biblia, muchas religiones en todo el mundo, ¿verdad? Pero miren lo que dice nuestro Señor Jesús y ya nos había advertido. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos. No todos los que cargan una Biblia, no todos los que pertenecen a una iglesia. Eso nos dice el Señor. Miren, no todos entrarán al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ver en este caso cuál es la voluntad de Dios. Muchos dirán en aquel día, cuando Él vuelva por segunda vez, ¿qué le dirán? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Vean la capacidad que tienen estas iglesias de poder expulsar hasta demonios, incluso de profetizar y hacer en tu nombre, dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Miren, o sea, no es garantía de que una iglesia profetice, no es garantía de que una iglesia eche fuera demonios y no es garantía de que una iglesia, una religión, incluso haga muchos milagros. ¿Ven? Antes que aparezca esta pandemia, curaban y sanaban incluso por los diferentes medios de comunicación, marketeaban de esa manera. Hoy que apareció la pandemia, desaparecieron, por una sencilla razón. Porque ya sabía Dios que en estos últimos tiempos iban a hacer de esa manera un negocio, pero ya Dios pedirá cuenta a cada uno de ellos. Todos somos responsables si estamos desprestigiando las cosas santas de Dios. Dios pedirá cuenta. Pero ya nos advertía que tengan mucho cuidado porque en su nombre incluso van a expulsar demonios. ¿Y qué les va a responder? Y entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces hay un grupo que va a ir a un lado con el enemigo y otro grupo con Dios. Y todavía nos dice el Señor en el siguiente libro. Si podemos ver en el libro de San Juan, nos habla en el capítulo 43 al 45. Vean lo que dice aquí. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Versículo 44. Sois de vuestro padre, del diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue, dice, un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, ¿no me creéis? Así que acá Dios nos habla claramente. Sois de vuestro padre el diablo, les dijo un grupo de religiosos. O sea, no es garantía de que haya un judío en estos tiempos, cuando no estaba nuestro Señor Jesús, habría fariseos, escribas, grandes maestros de la ley que pertenecían a una religión, incluso sacerdotes, que no creían en Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué decían? Que nuestro Padre es Dios, es Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Pero nuestro Señor Jesús le dijo, no, si ustedes fueran sus hijos de Dios, en otras palabras, reconocerían que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Pero sin embargo, como no me reconocen, su padre de ustedes, ¿quién es? El diablo. Tranquilo. O sea, hay un grupo que es de Dios y un grupo que es del diablo. O sea, no es garantía de que alguien esté cargando una Biblia, no es garantía de que diga, este hogar es de tal religión o tenga una Biblia, no. Aquí se va a ver sobre todo la acción, la vida, el estilo de vida, si es conforme
a lo que dicen las Escrituras, conforme a lo que vivía nuestro Señor Jesús. Entonces hay dos grupos, entonces estos grupos van a ser sellados. En la primera pregunta, en este tema de profecías, nos dice lo siguiente: ¿por qué Dios pide a los ángeles que aún no dañaran la tierra? Miren, porque hay 4 ángeles que están ahorita en la tierra, todavía diciendo, esperen, todavía no ha llegado la hora del juicio. Apocalipsis 7, 1 al 3 nos da la respuesta. Después de esto vi a 4 ángeles, vean, que eran en profecías ángeles mensajeros de Dios. 4 ángeles de pies sobre los 4 ángulos de la tierra, ¿sí? Norte, sur, este, oeste, vean. Que detenían los 4 vientos. En profecías habíamos visto anteriormente que eran vientos, guerras. Detenían las guerras, rumores de guerras, ¿ven? Vientos en la tierra, de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, para que no haya todavía, y en una muerte, en una guerra hay mucha muerte. A veces muchos mueren sin haber aceptado a Jesús, sin haberse preparado, sin haberse bautizado, sin haber sido sellado incluso. Entonces, seguimos leyendo. Y ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder ¿de qué? De hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Todavía no los dañemos, todavía no se destruyan. ¿Hasta qué? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Y cómo van a ser sellados las frentes? ¿Sí? ¿Es un sello cuando como un ganadero pone un sello a su ganado? No, vamos a ver entonces en qué consiste este sello. Pero la orden de estos mensajeros, de estos ángeles, era que tenemos que sellar para saber quiénes son nuestros y quiénes son del enemigo del diablo. ¿Vean? Entonces, ¿por qué Dios ordena a los ángeles que aún no dañen la tierra? Porque primero hay que sellar a los hijos de Dios. ¿Quiénes son? Tú puedes tomar esa decisión de aceptar a Dios. No tienes que hacer alguna penitencia o pagar algo, la salvación es gratuita, solamente por fe. Y una manera de crecer en fe es leyendo la Biblia. Ni me creas a mí, corrobora lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque Dios te dio la libertad, te dio sabiduría e inteligencia. ¿Has pasado algún curso? ¿Has pasado primaria, tal vez secundaria? ¿Has hecho un curso técnico, una carrera técnica, una carrera profesional? Fíjate, si has podido leer otros libros, con mayor razón puedes tranquilamente leer los 66 libros que tiene las Sagradas Escrituras y tomar una decisión. Y al tomar esa decisión, puedes permitir que Dios también te selle y te identifique como su hijo. Muy bien. Pregunta 2. ¿Dónde se encuentra el sello que identifica a los hijos de Dios? ¿Dónde se encuentra? En la misma Biblia. Y vamos a ver en qué libro. En Isaías 8:16 nos dice lo siguiente. Vean, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y recuerden que la ley, la santa ley, la ley de Dios, átalos. Y Dios en su nuevo pacto ya nos da, dice, los mandamientos que iba a poner dentro de nuestro corazón y de nuestra mente. Ya no escrito en 2 tablas, sino en nuestro corazón y nuestra mente. Significa entonces que el sello de Dios está en este caso en los mandamientos. ¿Dónde se encuentra el sello? En la ley de Dios. Muy bien, entonces dice, lean los 10 mandamientos y en una de ellas está la ley de Dios, el sello de Dios, dentro de la ley de Dios. Tercera pregunta. ¿En cuál de los mandamientos se encuentra el sello de Dios? 10 mandamientos. Una de ellas, 4 de ellas relacionadas con Dios, las otras 6 relacionadas con nuestro prójimo. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver cuál de ellas. Y en Ezequiel 20, 12 y versículo 20 nos dice lo siguiente. Y les diré también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Dónde está entonces? Miren, claramente en Ezequiel 20:12, y seguimos leyendo, ¿qué nos dice aquí? Y santificad mis días de reposo, y sean por señal. ¿Cuál es la señal entonces? Sus días de descanso. Señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces en Ezequiel nos da una señal, que esta señal está entre los 10 mandamientos y una de ellas es el 4.º mandamiento, acerca del día de reposo.
Diferencia los que reposan conforme a lo que Dios dio en los mandamientos y a la gran mayoría que reposan otro día. Y el otro grupo que ni siquiera reposa ambos días. Así que vamos a ver entonces en esta ocasión, ¿en cuál de los mandamientos se encuentra el sello de Dios? En el cuarto mandamiento se ordena el descanso del sábado. ¿Qué es sábado? Día de reposo. Muy bien. Características de un sello. Todos tenemos un sello, al menos los que han ocupado algún cargo por ahí, tenemos un sello. Y el sello tiene siempre estas características. El nombre, ¿sí? El título o el cargo y la jurisdicción, ¿no?, del área. Por ejemplo, el alcalde, ¿no? Nombre, fulano de tal, alcalde, ¿qué jurisdicción? De tal distrito, digamos, de distrito o de una provincia, o tal vez un presidente de una región o de una nación. Entonces vemos el sello de esa manera. Lo mismo, características del sello de Dios. El nombre habla Jehová. Muy bien. Título, creador. Jurisdicción, universo. Entonces, Dios es dueño del universo, es el creador y su nombre es Jehová, según el sello que nos identifica en el cuarto mandamiento. Éxodo 28 al 11, vamos a leer qué es lo que nos dice este sello, qué diferencia a sus hijos y en diferencia a los otros, que por más que hagan milagros, señales y prodigios o expulsen demonios, etc., nuestro Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores del mal. O sea, aquí se pone la cosa seria. Lo único que Dios quiere es que tú seas obediente. Dios tiene hijos en diferentes rediles, en diferentes iglesias, y en un momento van a tener que unirse y guardar conforme a lo que Él enseña. Entonces es mejor ser obediente a Dios antes que a los hombres. Y dice aquí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. Dios le gusta que trabajen, que se esfuercen, que busquen el pan de cada día de una forma honesta, sin robar, sin hacer cosas indebidas, sin entrar al tema de corrupción, etc. Trabaja, con el sudor de tu frente llevarás el pan que comer a casa. Y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová tu Dios. ¿Ve? Ahí está el nombre. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Dios creó los cielos, el mar y la tierra. Este mandamiento nos enseña que Él es creador. Título. ¿Ah? Entonces el nombre, el título, y reposó en el día séptimo. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios creó todo, el universo, toda la existencia. Entonces, según la Biblia, ¿cuál es el sello de Dios? La respuesta es, el sello de Dios es el séptimo día, el sábado, uno de sus mandamientos, que fue pisoteado y descuidado durante estos últimos tiempos. Y te aseguro que tal vez tú nunca descansaste conforme a lo que decía Dios. Y hoy tal vez estás descubriendo esta verdad bíblica y te puede chocar porque la gran mayoría de los empresarios, emprendedores, negociantes, hacen grandes negocios los sábados, viernes de noche, sábado, etc. Es difícil. No es fácil, pero ¿saben? Dios nos va a premiar por ser obedientes. Esto no significa que el sábado nos va a salvar, por si acaso, el sábado no nos salva. Más bien que los salvados se identifican como hijos de Dios, guardando el día del sábado. ¿Qué hacemos el sábado? Obras de bien. Pueden llevar ayuda, en este caso en el hospital, un orfanato, poder ayudar a los que necesitan. Ese día dedicarse a Dios, estudiando la Biblia, alabándolo, cantándolo, adorando a Dios, asistiendo a la iglesia, como era la costumbre de nuestro Señor Jesús, como era la costumbre de la Virgen María, como era la costumbre de todos los apóstoles, de sábado en sábado iban a adorar en la iglesia. Entonces, el sábado no nos salva, pero sin embargo va separando prácticamente o sellando a sus hijos de Dios. En Génesis 2:2 nos dijo, y acabó Dios en el cielo, en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué día? El día sábado. Génesis 2:2. Miren la diferencia con los otros días de la semana. Lo bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué día? Séptimo día, sábado. Yo personalmente pasé la universidad y gracias a Dios ni un sábado fui a dar examen en las aulas universitarias.
Y en mis tiempos se dictaban las clases de lunes a sábado. En la actualidad, menos mal, gozan de este privilegio de tener las clases de lunes a viernes. Ahora, con esto de la pandemia, muy probable que pidan recuperar tal vez en sábado. ¿Saben? Pero la única decisión la tomas tú. Y yo le agradezco a Dios porque esos días prefería ser conforme a lo que decía Dios. De poder guardar su día. Y ¿saben? Era lo más maravilloso que a mí me pasaba, que cada sábado cuando escuchaba un mensajero, un predicador, o estudiábamos la Biblia y ayudábamos a alguien, eso te sirve para poder crecer en fe. Entonces, el sábado es el símbolo de poder creador de Dios. Es el único mandamiento que nos habla de que Él crea. Por eso dice, acuérdate. Y cuando dice acuérdate, es porque antes se dio. Algunos dicen eso fue para los judíos, se equivocan. Los judíos no existían en el momento de la creación. Estaba Adán y Eva y les dio para que reposaran. Y eso siempre se dio. Por eso Dios en el Sinaí dijo, acuérdate del día sábado que yo soy el creador. Y este día lo bendije y lo santifiqué. Vas a ver, el día que tú creas, el día que tú aceptes, empezará a cambiar tu vida. Te lo digo no solo yo, miles de personas que he conocido en la vida cristiana que te pueden decir lo mismo. ¿Por qué se descansa entonces el domingo? ¿Por qué no el sábado? ¿Saben? Aquí está la historia en tema de profecías. La pregunta 4, ¿qué haría el cuerno pequeño? Sabíamos que en profecías, ya lo hemos demostrado, cuerno que es sinónimo de rey en profecías o reino. Entonces, un reino pequeño dice, ¿qué haría el cuerno pequeño contra la ley, especialmente con el sábado? En Daniel 7:25 nos dijo lo siguiente, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo, ¿qué dice? Quebrantará. Y pensará en cambiar, ¿qué? Los tiempos y la ley. Si ustedes van a buscar en la Biblia latinoamericana que se usa, digamos, en la Iglesia Católica Romana, ahí podemos ver en Éxodo 20, ¿sí? Del 8 al 11, nos habla del día sábado. Pero en el catecismo ya se enseña que debería guardarse otro día, ni siquiera ese día, sino ya santificará las fiestas, que no es un mandamiento de Dios. Pero sin embargo, esto tiene una historia de que fue cambiado. El cuerno pequeño. Entonces la respuesta es, ¿qué haría el cuerno pequeño contra la ley, especialmente el sábado? Cambiaría la ley y lo quitaría. Lo quitaron, sacaron ese mandamiento y pusieron santificar las fiestas y son otros mandamientos que están en el catecismo. Te invito a que tú busques, escudriñes las Sagradas Escrituras. No creas todo lo que te digan. Simplemente tú investiga y con una oración pide la dirección y la ayuda de Dios y Él te dará las evidencias de la verdad. ¿Sí? El cuerno pequeño representa a la Roma papal, como hemos visto, 10 cuernos que salían del Imperio Romano, un cuerno pequeño que destruía a 3 reyes, ¿sí? Y eso pasó en la historia. Y en este caso, este cuerno pequeño era diferente al resto, político y religioso. ¿Qué pasó? Representa a la Roma papal que cambió el día de descanso al domingo y que el mundo cristiano la acepta como proveniente de Dios. ¿Proviene de Dios? ¿Dios lo ordenó? ¿Dios lo dijo? Vamos a ver en esta ocasión. El 7 de marzo, el año 321 después de Cristo, Constantino, ¿no?, que se convierte en cristiano, ¿sí?, emitió un decreto, así como vemos ahora un decreto de urgencia que constantemente está dando en el Estado, dio en esos tiempos un decreto ordenando que todos guardasen el día domingo, como ahora, por ejemplo, el decreto aquí en el Perú es nadie se mueve en domingo, de lunes a sábado pueden hacer las actividades. En esos tiempos pasó también de la misma manera, pero aquí ha sido mucho más directo con la idea de que todos guarden el día de domingo, el honorable día del sol. Muchos adoraban entonces al sol antiguamente. Vean ustedes, en el venerable día del sol se tolera descansar a los magistrados y residentes en las ciudades y se autoriza el cierre de todos los talleres, de todos los negocios. Eso decía prácticamente este decreto, cerrar todos los negocios, todos los talleres. Constantino, ¿cuándo sucedió eso? 7 de marzo del año 321. Pueden buscarlo en internet, ahí está en Wikipedia, o pueden buscar cualquier diccionario o buscar, ver la historia en este caso, y así sucedió. Dieron, por lo menos en este caso, indicios al cambio del día de descanso. No fue dado por Dios. El obispo Eusebio, miren, por entonces líder de la iglesia
Católica Romana en esos tiempos, convenció a todos los cristianos a que guardasen el domingo bajo el pretexto de la resurrección de ese día. Dijeron en honor a la resurrección de nuestro Señor Jesús, porque Él resucitó y se fue al cielo. Sí, sabemos que juega un papel muy importante la resurrección de nuestro Señor Jesús, porque si Él resucitó, los que hemos aceptado a Cristo y los que van a aceptar a Cristo, si mueren, la promesa es que van a resucitar así como Cristo resucitó. Recuerdan a nuestro Señor Jesús, antes que sea crucificado, se fue a orar y estaba 3 de sus discípulos. Y mientras ellos oraban, vieron a quién, a Moisés y a Elías juntos. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, crean en Él. Entonces ellos al escuchar y al ver esa escena se maravillaron, porque Moisés había muerto antes, pero lo resucitó Dios y se lo llevó al cielo. Elías no experimentó la muerte, Dios se lo llevó, dice la Biblia. Y entonces nos daba la garantía de que hay vida después de la muerte. Sí, hay vida después de la muerte, pero cuando se dé la resurrección, cuando Dios vuelve por segunda vez. Pero hubo una resurrección en este caso de Moisés. Entonces sabemos muy bien que nuestro Señor Jesús resucitó, sí. Pero en honor a esa resurrección hay que cambiar al día domingo o al primer día de la semana, no autoriza a Dios. Y hoy vamos a corroborar. Entonces, pero la iglesia en esta ocasión hizo que todas las diferentes religiones guardasen en este día en honor a la resurrección y muchos siguen esto. Tal vez nunca han visto el principio o la base en relación cuando sucedió este cambio. La historia nos dice, en la Biblia de la enciclopedia, John menciona lo siguiente, en la página 561 nos dice lo siguiente: sábado, una palabra hebrea que significa descanso. Ellos mismos lo reconocen. Domingo fue una palabra dada por los paganos al primer día de la semana. Dice, porque fue el día en el cual ellos adoraban, ¿a quién? Al sol. Normalmente antes se adoraba al sol y todavía en inglés se mantiene el día del sol. Por ejemplo, domingo se dice Sunday. Y Sun es sol, día del sol. Entonces, ahí nos da evidencias todavía que se guardaba el primer día de la semana. Mucha gente adoraba al sol. En nuestra zona también los incas adoraban al sol. ¿Sí? Hay algunas evidencias que también en otros lugares siempre vieron al dios sol. En el libro de El Mundo Católico, en el marzo de 1994, en la página 809, nos dice lo siguiente: el sol fue el primer dios, con D minúscula, el dios en el mundo pagano. Hay en verdad algo de realeza en el sol, haciéndose de este un adecuado emblema de Jesús, el sol de justicia. Algunos lo comparan a nuestro Señor Jesús como el sol brillante, sí, pero en relación a su justicia. Pero en cambiar a adorar a ese día nunca lo autorizó la Biblia, ¿sí? Igual nos menciona aquí, en este libro, El Mundo Católico, por lo tanto la iglesia en esos países tuvo que decir: guarden ese antiguo nombre pagano, quedará santificado y consagrado. Así el domingo pagano llegó a ser el domingo cristiano, consagrado aquí a Jesús. Vean, estas son las evidencias que podemos encontrar tranquilamente. Tú puedes buscar, encontrar un libro, ¿no? El libro del Catecismo, la doctrina católica, y ahí manifiesta todo lo que le estamos diciendo, que ellos autorizaron el cambio. En el Catecismo, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el día del sábado? El sábado es el séptimo día de la semana. Está escrito así. ¿Y qué más? ¿Por qué guardamos el domingo en lugar del sábado? En el Catecismo responde: porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Así lo manifiesta. Entonces ya iban a quitar la ley. Y cambiaron el cuarto mandamiento de Dios. El único mandamiento que tenía el sello hablaba del nombre, de la jurisdicción y el título prácticamente de la autoridad de Dios. ¿Sí? Que Él era creador, que nos daba la orden en este caso de no olvidarnos y tener en cuenta. En este libro, en la página 263, veamos en canon y tradición, la autoridad de la iglesia no podía estar atada a la autoridad de las escrituras, porque la iglesia hubo cambiado el sábado por el domingo. Entonces,
aquí también nos da más evidencia de ese cambio. Seguimos leyendo esta parte, no por el mandamiento de Cristo, sino por su propia autoridad. Entonces, ellos tomaron esa decisión de cambiar. Pero veamos aquí, pregunta 5. Al mismo tiempo que Dios sella a sus hijos con el sábado en sus frentes, ¿sí? ¿Qué pondría Satanás en el mismo lugar? Dios desea sellarnos, pero ese sello es un sello espiritual. Ese sello es una bendición de que sábado en sábado estamos nosotros prácticamente creyendo y confiando en las cosas de Dios. No es un sello así literal, es un sello espiritual, un sello de separarte, porque Dios dijo, será separado día de reposo, bendecido y santificado. Apocalipsis 13, 16, 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, y libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y no es esa marca como dice en el 666, que vamos a tocar más adelante qué significa esa marca. Nos está hablando de un sello que diferencia aquellos que guardan el día de descanso y aquellos que guardan el día del error, ¿no? O el día del sol. Entonces ahí Dios sabe tranquilamente quiénes están siendo obedientes. No es necesario todavía que Dios ponga un sello, porque Él conoce tu mente, conoce tus acciones, conoce tu corazón y tranquilamente Él va a decir, benditos de mi Padre, vengan a este lugar. Porque ya habíamos leído que muchos maestros, muchos religiosos de esos tiempos, sacerdotes, fariseos, escribas, judíos, pensaban que eran hijos de Dios. E incluso dijeron, no, en este caso nuestro Señor les dijo claramente, su padre de ustedes no es Jehová, su padre de ustedes es el diablo. Qué tremenda palabra que expresó nuestro Señor para poder ver la diferencia de quienes son obedientes a Dios y quienes no. Y en otra ocasión, también como acá leímos al inicio, nos habla claramente que así hagan milagros, expulsen demonios, profeticen, tampoco Dios dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso podemos correr todos el riesgo, Dios no lo permita. Pero mientras estemos en vida, Dios nos dice, hijitos míos, si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos que es en Cristo Jesús. Podemos pedirle perdón, podemos ir a buscarlo a Él y empezar una vida de obediencia hacia Dios, ¿sí? Espero que tú te animes a ser parte de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué más? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces algunos piensan que va a ser el chip que nos va a poner, va a ser un número como el 666. No, esto normalmente es un medio, podría decir en este caso, para el tema del negocio. Ahora tenemos incluso los DNIs con chip, las tarjetas con chip, los mismos vehículos, por ejemplo, tienen ya una memoria, tienen chip, los celulares con chip. Cuando un vehículo se malogra en algo, no es necesario ir solamente al mecánico para que lo pruebe o identifique de que está mal. Lo único que hace es poner la máquina, conecta a la memoria del vehículo, escanea y se puede saber dónde está el error y la falla y cambiar esa pieza para que pueda seguir funcionando el vehículo, ¿verdad? Entonces, es un medio en tema de los negocios. En un inicio tal vez la gente lo va a aceptar, ponerse tal vez un chip en la mano para cuestiones comerciales, para ver el tema de la salud, como ya lo están haciendo en algunos momentos, pero eso no es el sello de Dios, no es el sello del mal. Dios nos habla que va a llegar un momento que no van a poder comprar ni vender. ¿Pero quiénes? Aquellos que no están bajo el liderazgo del cuerno pequeño, del reino político religioso. Y los que están bajo el reino y la voluntad de Dios se mantendrán firmes, no de claudicar ni tener dos pensamientos, solo uno. Bien, el seguir la voluntad de Dios y guardar el día de descanso, dejando de trabajar y haciendo obras de bien en ese día, obras donde tú puedas fortalecerte espiritualmente. Entonces ese es el sello en la cual nos habla las Sagradas Escrituras. Al mismo tiempo que Dios sella a sus hijos en sus frentes, ¿qué pondría Satanás en el mismo lugar? Satanás pondrá su propia marca. ¿Cuál es? El otro día falso, el día del sol, el día domingo. Aquellos que ahora profesan y enseñan que se puede guardar incluso cualquier día, pero la Biblia no mencionó eso. La Biblia habla claramente que su ley es perpetua, que su ley se mantendrá, ¿sí? Su palabra
permanecerá para siempre. Vean, esta marca es una señal de la autoridad de Satanás, algo que indica que quien la lleva ha rechazado a Dios, ¿sí? Rechazó a Dios, es parte prácticamente del enemigo. El sábado, símbolo de la autoridad de Dios, el domingo es símbolo de la autoridad de Satanás. Esa es la gran diferencia. Entonces tú tienes que tomar una decisión. Puede haber muchas religiones por ahí, por allá, que hablen que los mandamientos ya fueron clavados en la cruz, fueron las leyes ceremoniales, pero la ley moral, la ley de la verdad, la ley de la libertad, permanecerán para siempre, porque nuestro mismo Señor Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde se quitará de la ley, ni vine a abrogar los profetas, ni la ley. Entonces, con mayor razón, nuestro Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, nos dijo. Entonces, con mayor razón, debemos guardar. Y este día, que es el cuarto mandamiento, en la cual nosotros asistimos a la iglesia, y ahora con la pandemia reposamos vía Zoom, vía Facebook, vía las redes sociales, nos vamos reuniendo y compartiendo palabras de esperanza, cantando, alabando, dejando de cualquier trabajo y como familia juntos reposar ese día. A medida que hacemos eso, Dios va sellando a sus hijos, ¿sí? Dios va bendiciendo a sus hijos. Ahora, no es malo reunirse otros días. Sí, te puedes reunir otros días. Te favorece fortalecerte en la fe. Pero el único día de descanso bendito, separado por Dios, santificado por Dios, es el día del séptimo, el día sábado. La autoridad de nuestro Señor Jesús. Pregunta 6. ¿Qué sucederá con los que reciban la marca de la bestia? Aquel día que no autorizó Dios. Apocalipsis 14, 9 al 12 nos dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, que era bestia, un reino, si alguno adora a lo que dice ese reino, a la aplicación de sus políticas, ¿no? De sus leyes, de sus normas, ¿no? De sus decretos, podemos decir, a gran voz, si alguno adora a aquella bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Miren, a Dios no le agrada esto. Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre. Vean, entonces delante de los santos ángeles y del Cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, dice, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está, ¿qué? Escuchen, la paciencia de los santos. ¿Cuál es la paciencia de los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tremendo, ¿verdad? Miren lo que dice Apocalipsis 14, 19, 12, un libro profético para los últimos tiempos. Nuevo Testamento nos dice lo siguiente, corrobora del Antiguo Testamento, de los mandamientos de Dios, que los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está, claro. Eso vale la pena repetir. Vean ustedes aquí. Aquí está la paciencia de los santos. Santo no es aquel muerto que le hacen una imagen. Santo es aquella persona que acepta a Jesús como su Señor y Salvador y va en ese proceso de santificación siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús, andando en sus pisadas de nuestro Señor Jesús, levantándose incluso habiendo cometido un error, tomándose de la mano y siguiendo el camino de Dios. Vean. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. ¿Qué sucederá entonces con los que reciban la marca de la bestia? Respuesta, beberán del vino de la ira de Dios. Tremendo. Apartaos de mí, hacedores del mal, no los conozco. Pero Señor, en tu nombre hemos predicado, en su nombre hemos hecho grandes milagros, en tu nombre hemos expulsado demonios, en tu nombre hemos profetizado. Apartaos de mí, hacedores del mal. Pero el Señor es nuestro Padre, ¿no? Su Padre de ustedes es el diablo. ¿No es así? Es claro nuestro Dios. Entonces, muchos hoy en día tienen que tomar una decisión. A mí me alegra personalmente que hay algunas iglesias evangélicas dominicales que están tomando en cuenta que algunos líderes religiosos manifestaron diciendo hemos encontrado una verdad y volvamos a lo que dice Dios. Y empezaron nuevamente a ser leales y fieles a Dios. Y Dios tiene sus hijos en diferentes rediles, en diferentes iglesias. Y un día Dios los va a llamar antes que Él vuelva por segunda vez y nos uniremos juntos y juntos lograremos la vida eterna. Así que lo único que les pido a ustedes es que crean y confíen en Dios, porque Dios desea que uno guarde los mandamientos de Dios. Entonces,
La pregunta 7. ¿A quiénes invita Dios a guardar el sábado y la forma y a formar parte de su casa de Dios? ¿No? ¿A quiénes invita? ¿Quiénes crees que Dios desea que estén en su día sábado y en su casa? Vean, en Isaías 56, 2, 7 nos responde. Atentos. Bienaventurado el hombre que hace esto. Bienaventurado. ¿Quién? El Hijo de Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, no pisotearlo. ¿Qué más? Y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos, que guardasen mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, mis mandamientos. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Les daré la vida eterna, les daré un nuevo nombre. Miren lo que dice Dios. Entonces, ¿qué invita a Dios a los que guardan, a guardar el sábado y formar parte de su casa? La respuesta es a todos los que quieran, no solo a los judíos, sino a todos los que desean guardar el día de descanso, y Dios desea que todos tengamos esa oportunidad, ¿sí? Vamos a ver entonces qué debemos hacer ahora que sabemos esta verdad. ¿Qué podemos hacer? Cierto día un hombre, es una pequeña ilustración, una parábola, y en esta ilustración este hombre falleció y se dice que fue al cielo, al paraíso, quiso entrar, el ángel no le dejó entrar, pero estaban dentro ahí en una fiesta espiritual, felices, gozando de alegría, los que se habían salvado. Y este hombre, curiosamente, se acercó y preguntó a aquel ángel, dígame, ¿quiénes se han salvado? Quisiera saber quiénes están ahí, porque en la tierra había tantas religiones, tantas iglesias, tantos pastores, que todas las iglesias decían, nosotros somos la iglesia verdadera, nosotros somos los que realmente somos los hijos de Dios, somos el pueblo escogido por Dios. Pero quiero saber quiénes son los que se han salvado, de qué religión están dentro. Y el ángel dijo, está bien, ¿tú quieres saber quiénes están dentro? Sí, muy bien, pero no me lo diga usted, señor ángel, permítame por lo menos adivinar. Estoy seguro que allá adentro están los católicos, porque la gran mayoría de ellos estaban en diferentes partes del mundo. ¿Sí? Tenían hermosos templos, hermosas iglesias, sacerdotes, monjas, incluso colegios particulares de la Iglesia Católica Romana, algunas ONGs por ahí. ¿Serán ellos los que se han salvado? Católicos, dijo el ángel, no hay ningún católico acá. ¿Cómo? Entonces no me digan los evangélicos, aquellos pentecosteses, pentecostal, que decían que ellos prácticamente llevaban el evangelio, predicaban, hacían grandes milagros, expulsaban demonios, etc. ¿Ellos, serán ellos que realmente están dentro? ¿Pentecosteses? Tampoco están aquí. ¿Cómo? Ah, ya sé quiénes. Seguro están ahí los de la iglesia, los mormones. ¿Mormones? No están aquí. No me diga que están los israelitas. Tampoco. Los luteranos, deben ser ellos. Tampoco, no están los luteranos. Los adventistas tampoco. Entonces, ¿quiénes se han salvado? ¿Quieres saber quiénes se han salvado? Sí. Miren, los que se han salvado son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Entonces, estés en una u otra religión, ¿sabe? Dios desea que tú tomes una decisión de decirle, Señor, quiero serte obediente, guardar tus mandamientos por fe con tu ayuda y creer en ti y tener fe en ti, Señor Jesús. Porque el que cree en el Hijo, porque Él es el único intermediario entre Dios y los hombres, va a ser salvo. Los mandamientos no te salvan, pero te hacen ver la condición de tu vida, de tu pecado, y que andes es como una guía, como un tutor, pero es que nos lleva a nuestro Señor Jesús, y es nuestro Señor Jesús el único que nos puede salvar. ¿Qué debemos hacer al respecto entonces ahora que sabemos este tema? Para terminar, en Isaías 56:2 nos dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal.
no profanar el día de descanso, reposar el día de descanso. ¿Deseas hacerlo? Hazlo con la ayuda de Dios, ¿sí? Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se dan cuenta? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que tu pastor, que tal vez no está enseñando conforme a la Biblia. Antes que el obispo, que tal vez no lo está poniendo en práctica. Antes que cualquier otra persona. Porque el único que te puede bendecir es Dios. Y tienes que obedecer solamente a Dios. Tú tomas la decisión. Has podido ver algunos textos, puedes investigar y hazlo como una oración. Puede tal vez alguien decir, voy a preguntarle a mi pastor, tal vez tu pastor te diga, no es así, etc. Pero tú tienes la capacidad de poder buscar en oración a Dios y decirle, Señor, ¿cuál es la verdad? Dime, ayúdame. Y si tienes que corregir, hazlo. Estamos a tiempo, porque Dios se deleita que todos reciban este sello del día de descanso, del día séptimo, del día sábado, para tu salvación. Que Dios te bendiga. Entonces, de esta manera vamos a terminar. Y quiero que tú medites en estas profecías, ¿sí? En este canto, el clamor final. Estamos en los tiempos finales y estamos a punto de dejar de existir o a punto de lograr la vida eterna. Tú tomas una decisión porque nuestro Señor Jesús en cualquier momento va a retornar y quiere que los ángeles todavía se detengan para ser sellados sus hijos. Hoy tú puedes ser sellado. Y me preguntas tal vez, ¿y dónde? ¿Qué puedo hacer? Dejar de trabajar los sábados, ese día puedes leer la Biblia, puedes ver una película cristiana. Y si quieres mayor detalle, escríbanos al WhatsApp que tenemos siempre en este video. Y podemos tranquilamente mandarte incluso estas diapositivas de forma gratuita y compartirte muchos materiales y la forma de guardar el día de descanso para recibir el sello. Escuchemos este canto y meditemos en ella, ¿sí? Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán. Todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Las profecías cumpliéndose están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor.
los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán al clamor final. Los cielos se abrirán. Los cielos se abrirán. Muy bien, de esta manera hemos terminado este tema del sello de Dios, el día de descanso, el día de reposo, y toma una decisión. Las profecías se están cumpliendo y tú tienes que estar preparado, haciendo cuentas con Dios. Él desea salvarte, y no solamente a ti, a tus seres queridos, a todos los que tú deseas también llevarle esta verdad. Espero que tú aceptes por fe de obedecer a Dios antes que los hombres. Que Dios te bendiga, y terminamos con una oración. Acompáñame en la oración, cerrando los ojos, inclinando el rostro. Bendito Padre, bendito Dios, gracias una vez más por esta verdad bíblica. Gracias por tiempos de esperanza, gracias Señor por tiempos de profecía. Hoy hemos aprendido esta lección acerca de tu señal, acerca de tu gran mandamiento, Señor, que habla de todo tu poder, que tú eres creador del cielo y de la tierra, de todo el universo, tú eres nuestro Padre Celestial, y la cual, Señor, deseas que tus hijos te seamos obedientes. Perdónanos si hasta aquí no hemos sido obedientes o tal vez no sabíamos de esta verdad. Pero hoy, Señor, ya tus hijos, al saber, Señor, este estudio, sé que van a tener que tomar una decisión, porque tú deseas que sean tus hijos y deseas sellarlos antes que vuelvas por segunda vez. Gracias, Padre. Bendícenos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. De esta manera estamos despedidos hasta la próxima lección. Tiempos de esperanza, tiempos de profecía. Que el Señor te bendiga. Amén.